¿Cómo están todos? Estamos aquí otra vez reunidos, ustedes que me están viendo y yo que estoy a la 1:30 de la mañana casi en Buenos Aires, tratando de entender cómo es posible la cantidad de muertos que hay en países que se suponía que eran el primer mundo. Estoy viendo estadísticas que están al alcance de cualquiera en internet. Estas estadísticas de muertes prevenibles, por ejemplo, aquí en América tenemos Estados Unidos, que son los reyes de la muerte. Aquí están muriendo, total de muertes se acerca ya a los 50.000 muertes oficiales. Creo que en todo el continente americano no están muriendo tantos como en este lazareto que es Estados Unidos, un lazareto de gente sin techo, de gente inocente que está viviendo mal comida, sin un sistema de salud que merezca la pena de ser llamado sistema de salud. Las estadísticas acá son contundentes. La cantidad de camas que estoy viendo. En Estados Unidos hay supuestamente 2 camas hospitalarias cada 1000 habitantes. Y están muriendo en consecuencia por el COVID-19, el coronavirus chino, están muriendo como moscas. Estas que estamos leyendo acá todos los días, con un horror indescriptible, estas son estadísticas oficiales. Y sabemos que un país donde los gobiernos han permitido este genocidio hospitalario, han permitido este vaciamiento del sistema de salud, están mintiendo siempre. Porque tener 2 camas en Estados Unidos cada 1000 habitantes, cuando en países civilizados o más civilizados hay 12 camas y más. Acá estoy viendo las estadísticas de pobreza, ¿no es cierto? Esto es alucinante. Estados Unidos es una vergüenza para América. América es pobre, en parte debido por supuesto, a los gobiernos corruptos manejados de Wall Street, o sea, desde Washington, porque Washington no tiene poder. Washington es simplemente un barrio de Wall Street, un barrio, me refiero a la Casa Blanca, es simplemente un peón en el juego de estos jeques de la depravación económica, ¿no?, de Wall Street. Pero aquí es muy claro. Ahora me pregunto, ¿cómo es posible que el pueblo soporte a estos gobiernos? Porque evidentemente el último supuesto presidente de Estados Unidos heredó esta situación, pero él mismo se encarga siempre de decir que quiere de una manera o de otra desmantelar el sistema médico, el sistema de salud. Pero lo cierto es que con esta cantidad de muertos oficiales, o sea, casi 50.000 dentro de pocas horas, es claro que no hay nada que desmantelar. El sistema de salud estadounidense ya está desmantelado, y hace mucho. Pero esto está relacionado con la cantidad de pobreza que hay. Yo acá tengo estadísticas también, y la estadística de pobreza es imperdonable, esa es la palabra, porque si nosotros nos ponemos a ver acá las estadísticas de pobreza en Estados Unidos, esto es infernal. Inseguridad alimentaria. Hay más de 16 millones de estadounidenses que pasan hambre. 16 millones, oficialmente estoy hablando. Las estadísticas están aquí en www.povertyusa.org, que se supone que es un lugar serio, que yo confío. Pero aquí hay docenas de millones de estadounidenses que están pasando hambre, como se pasa en Angola, en el Congo, en Argentina, y la cantidad de pobres es infernal. Es decir, pero ¿cómo es posible que gobierno tras gobierno estén permitiendo esto? ¿Qué clase de degeneración moral tiene encima, que gastan el dinero en armas biológicas, en armas nucleares, y no usan el dinero para tener una población sana, una población realmente que se siente orgullosa de sus gobernantes? Aquí están las estadísticas por grupo étnico. Los más
castigados son justamente las razas nativas de América. Los hermanos indios de América tienen por lo menos 30% de miseria, del global de 100%. Si esto es serio, 1 de cada 3 nativos americanos, según siempre povertyusa.org, resulta que 1 de cada 3 está en la miseria absoluta. Y luego la raza negra a la par, también cerca del 30% de todos. Asiáticos menos y los blancos menos. Los blancos, según esto, los pobres son 13%, digamos. 12.4, digamos 13%. O sea, la mitad. O sea que acá hay un genocidio alimentario, un genocidio, y está relacionado también con las razas. Por supuesto que no es el único país del mundo que es un lazareto, que se hacía pasar por primer mundista. Acá estoy viendo las estadísticas en Worldometer Info, que se supone que son estadísticas actualizadas. Y lo que yo estoy viendo acá es que hay varios lazaretos en Europa que se suponía que era el primer mundo. Bueno, uno es Gran Bretaña. Evidentemente la monarquía británica no ha hecho otra cosa en los últimos 50 años que saquear el país, porque con 20.000 muertos, acá dice 17.337, pero digamos 20.000 dentro de unas horas. Con 20.000 muertos, Gran Bretaña es uno de los líderes de la desigualdad y del genocidio, porque esto se podría haber evitado. Y como Gran Bretaña tenemos bien Francia, exquisito sistema de salud el francés, 21.000 muertos ahora, hoy estamos en miércoles 22 de abril, es la 1:30 de la mañana. Esta estadística está desactualizada y por supuesto hay que quintuplicar las cifras. Pero vamos a darle a estas estadísticas oficiales unos minutos de realidad virtual. No creo en estas estadísticas en absoluto, pero vamos a hacer de cuenta que existen por un margen de tiempo y espacio. Francia 21.000 muertos, Italia 25.000, y así otros países, estoy viendo todo acá en internet, y así muchos países que se suponía que tenían que dar la nota en sentido positivo. Son todos lazaretos, entre todos suman 100.000 muertos como mínimo. Luego tenemos Alemania, que acá informan unos 5.000 muertos. Ellos se escudan en que previeron esto y que tienen muchas más camas. Eso puede ser cierto, porque según otras estadísticas, la cantidad de camas que hay en Alemania son muchísimas más que las que hay en Francia, en Italia, en el Reino Unido, en Estados Unidos. Y la cantidad de camas hospitalarias, camas con tecnología para salvar vidas, no cualquier cama, no es un colchón en medio del campo o bajo el cielo. Entonces Germania, dice Germania acá, Alemania, puede ser que tenga muchísimos menos muertos, 4 veces menos. Pero esto es espantoso porque la desinformación en que nos tenían, nos hablaban de Italia, de Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, todo esto refleja que el sistema está completamente degenerado, podrido y en manos de genocidas. Solamente gobiernos genocidas pueden permitir que un pueblo no tenga camas preventivamente. Un pueblo que tenga menos de 10, 12, 14 camas por cierta cantidad de habitantes, 1.000 habitantes o cuantos sean, es evidentemente un país en manos de degenerados, en manos del enemigo, el enemigo del pueblo, enemigos del pueblo que no necesariamente están fuera del país, están dentro del país, porque acá no me pueden decir que en Estados Unidos los que gobiernan tienen pasaporte extranjero, son todos nacidos ahí, así que estos políticos de Estados Unidos están causando un genocidio continuo desde hace décadas, y más ahora con el coronavirus chino, que es, no digo que es nazi, pero tiene parecidos en la cantidad y la forma en que se oculta información. Los nazis ocultaban sistemáticamente la información. El pueblo no sabía mucho de lo que estaba sucediendo, los horrores que estaban sucediendo en Polonia, en Rusia,
Para ellos la guerra era un ideal en el cual la juventud iba a luchar como si fuesen dioses del Valhalla, cosa que no era cierta. Entonces yo no estoy comparando a los gobernantes de Estados Unidos con nazis. Aparte no sería legal, no sería ético y me suprimirían acá de este sistema que estamos compartiendo ustedes y yo. No, nazis no los vamos a llamar, pero el resultado final es muy similar, porque si tenemos acá las estadísticas de pobreza de este pobre país americano en cifras del 30-40% de pobres, y yo no lo digo, está acá está diciendo que la cantidad de pobres es como mínimo esa, no es un invento mío. Resulta que si esas cifras las damos por ciertas, siempre, de una manera virtual y temporaria, acá está diciendo, por ejemplo, ¿quién vive en pobreza en USA? Dice un 16% de mujeres y un 14 y pico por ciento de hombres. O sea que según esto, 30% de la población está en la miseria. 30% de la población, ¿cuántos son? De 320 millones. Más de 100 millones, como mínimo. Pobreza. No estamos hablando de la zona intermedia, la zona gris, entre la pobreza y la miseria, la pobreza y la clase media baja. Entonces estamos hablando acá que por lo menos, yo opino, según estas estadísticas oficiales, que acá están viviendo 200 millones de estadounidenses, están viviendo el tercer mundo en su plenitud, o el cuarto mundo, porque ni siquiera es el cuarto mundo, sin camas donde morir, camas hospitalarias me refiero. Mientras el gobierno, los gobiernos venden armas a los dictadores allá de Persia. ¿Se acuerdan cuando Kennedy le vendía armas allá de Persia y lo traía como si fuese un héroe? Lo traía a América y lo llevaba a Estados Unidos y la gente aplaudiendo porque no sabían las torturas, la depravación increíble que cometía el Shah de Persia allá. Y acá le vendían armas y firmaban los presidentes. Creo que Kennedy firmó la venta de armas masiva allá a este depravado moral que torturaba y asesinaba sin piedad a su propio pueblo. Bueno, luego lo mataron, lo de 2 tiros. Bien, pero dejemos eso, dejemos la historia para otro capítulo. Si hay 30% de pobres, 30%, estos son 100 millones de muertos de hambre. Es un lazareto en el cual uno va por las calles y se encuentra, como se ve en los documentales, se encuentra drogadictos, gente sin techo, pero en masa. Y ellos, como si fuera poco esta miseria, aparte no tienen las camas hospitalarias. El coronavirus chino pudo haber sido inventado por la dictadura china. Yo no creo que sea un arma natural del planeta. Creo que es un invento militar. Pero no podemos saber quién lo fabricó. Estoy buscando acá, miro en la computadora. Esto quería buscar. Bien, que parece ser que todos estos virus destructores surgen en China. El SARS, un coronavirus anterior, recuerdan, 2003 creo por ahí, que mató como mínimo a 10.000 personas e infectó no sabemos a cuántas. Todo surge en China o en esa zona. Sin embargo, nadie cerca la zona posible de transferencia del virus. Es decir, cuando en China comenzó a suceder esto, los países de Europa y de América y de Asia tendrían que haber creado un cerco sanitario en torno a China, porque sabía que China está bajo una dictadura de extrema derecha, y no hicieron nada, nada en absoluto. Es decir, lo que hicieron fue seguir demoliendo los sistemas sanitarios, hasta convertirlos en nada, en nada. Sistema sanitario en Estados Unidos, acá en Italia, Francia, esto no son sistemas sanitarios que merezcan ese nombre, repito. ¿Cómo solucionamos esto? Vamos a hacer esto más sencillo. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Dejando morir a millones en América, en Europa, en Asia? No, no es así. Está la posibilidad real de reconvertir la industria del armamento en industria de la salud.
No es posible que se estén invirtiendo miles y miles de billones de euros en armas biológicas, como este coronavirus chino, que para mí es un arma biológica, armas nucleares, armas de todo tipo, mientras la gente muere masivamente. La solución está, pero no creo que bajo este sistema capitalista actual funcione. Reconvertir la industria de los armamentos a nivel internacional en industrias de la salud. Se puede hacer. El mismo capital que se usa para la destrucción se puede usar perfectamente bien para la salud, para la raza humana y para mejorar el planeta, por supuesto, que está a la miseria gracias a los peores de nuestra especie. Claro que hablar de reconvertir la industria del armamento en la industria de la salud es una utopía que no puedo aceptar ni siquiera por un segundo. Es lo que yo quisiera, pero no es posible erradicar del sistema capitalista a los que están gobernando y que son las mafias del narcotráfico, las mafias de la venta de armas, del tabaco, la industria de la comida chatarra. No creo que se pueda solucionar esto del coronavirus chino actual sin un cambio del sistema completo. El capitalismo engendra esto, engendra los millones que mueren por la droga, los niños drogadictos, la miseria terminal desde la niñez, la corrupción infinita en la cual una minoría insignificante de mafiosos disponen de todo el capital. ¿Para qué? Para almacenarlo en lingotes de oro, en piedras preciosas, en lo que sea, en propiedades, y el resto de la humanidad padece como esclavos. Lamentablemente me gustaría un mundo mejor, pero en este sistema es imposible. No creo que se solucione este problema del coronavirus ni de los futuros coronavirus, porque recordemos, volviendo al tema, porque estoy yendo de un lado a otro, zigzagueando, volviendo al tema del coronavirus, este virus chino, militar, o estadounidense, o de donde provenga, es un virus sintético, un virus militar, pero no el último, no es el primero ni el último. Ya el SARS anterior no parecía un virus no natural, este menos, y cada vez son peores. Son armas de destrucción masiva. Por la cantidad de miseria que hay, la pobreza, los índices de miseria terminal, de hambre, yo tengo una creencia horrible, y es que los mismos gobiernos que han dejado a los pueblos con 2 camas cada 1000 habitantes, han generado juntos este coronavirus para liquidar, para exterminar masivamente, al estilo de los nazis, ahora sí, al estilo de los nazis, exterminar a enormes masas humanas. No pueden hacerlo a nivel de los nazis, porque enseguida habría problemáticas para ellos, la horca, como Nuremberg, etc. Pero para poder liquidar a 100, 200 millones de habitantes a nivel mundial, o 1000 millones, solamente hay que hacer un virus como este, u otro más violento. No tengo otra manera de entender la situación. No la puedo entender. Los mismos gobiernos que protegen el narcotráfico, que son ellos mismos narcotraficantes, pasivos, y los que permiten la comida chatarra y la venta de tabaco y la destrucción masiva a través del armamento nuclear y biológico que ellos crean con la plata del pueblo, ellos son capaces perfectamente bien de crear armas de destrucción masiva para destruir en sus propios pueblos a el excedente. ¿Pero por qué destruirlo? A nivel histórico, cuando se genera una superpoblación de pobres, comienzan revoluciones. Esto se dio en Rusia, se dio en China, en todas partes. La Revolución Rusa exterminó a toda una raza, entre comillas, de dictadores de élite, entre comillas, una oligarquía bestial. A nivel histórico, está demostrado, a lo largo de los siglos y de los milenios,
de que cuando existe una enorme cantidad de población en la miseria, en la pobreza, los gobiernos, las dictaduras, aunque se llamen a sí mismas democracias, tienden a exterminar a ese excedente. Millones, decenas de millones. ¿Por qué razón? Porque si no los exterminan, ya sea en guerras externas o de manera interna, a través de campos de concentración o de virus como este, esa clase de parias, desahuciados, cuando son suficiente cantidad, van a atacar al gobierno. Es evidente por la psicología humana normal que cuando un ser humano es sometido a la miseria extrema por gobiernos dictatoriales, aunque se llamen democracias como en Estados Unidos, tarde o temprano se van a rebelar contra el sistema. Y no me refiero a rebelarse saliendo a la calle con un revólver, sino atacando al centro de poder, esta dictadura feroz, sin piedad y genocida. Estados Unidos, con la cantidad de muertos que tiene, ya está demostrado, y lo repito por enésima vez, está demostrado que le importa poco nada a la clase gobernante lo que le suceda a la población. Hay 100, 200 millones en la pobreza, en la miseria y sin un seguro de salud. Puede haber placer sádico en la clase gobernante estadounidense, un placer bestial como puede tener un nazi, un placer caníbal prácticamente, que es en saber que hay tantos millones de pobres mientras ellos viven en la riqueza, porque sabemos que en Estados Unidos los senadores, diputados, presidentes, etcétera, como en todas partes donde hay estos sistemas, viven en la riqueza absoluta, viven en camas de oro, inodoros de oro, y pueden llegar a sentir un enorme placer al saber que hay una enorme masa de población en la miseria. No creo que puedan disfrutar del caviar, del champán que consumen si no saben que abajo están peleando por un trozo de basura que encuentran en la calle. No es una idea extraña, no es una idea insólita, no es una idea arbitraria. El asesinato por placer existe. En el código alemán, por ejemplo. Asesinaron por placer. Estos asesinan masivamente por placer. El problema es que este placer de saber que el pueblo está sometido a la miseria extrema, a la muerte prematura, va acompañado de un temor irrefrenable, y es el temor de que estas masas, antes de desaparecer en las fosas comunes, como hay ahí en New York, en este lazareto que es la ciudad de New York, que estas personas decidan rebelarse de manera masiva contra el poder de turno, el poder que les causó este daño. Recordemos acá un caso puntual en la Argentina, cuando el dictador, disfrazado de democracia, de presidente, que era Fernando de la Rúa, decidió declarar estado de sitio en Argentina. Recuerdan, fue en el 2000. Salimos todos a la calle y lo derribamos en 24 horas. Yo estuve entre ellos, como uno más, toda la noche, hasta que lo derribamos, hasta que tuvo que escapar en helicóptero y desaparecer de la historia. El pueblo argentino, en ese caso, decidió tomar las armas contra el gobierno. Y no sería imposible que acá suceda lo mismo en países como Estados Unidos, o aquí mismo lo estoy viendo, en Francia, en Italia, en Gran Bretaña, porque les están haciendo lo mismo ahora que nos hacían a nosotros los argentinos desde hacía tiempo, y que explotó todo con el estado de sitio de caníbal político que era Fernando de la Rúa. Están muy conmocionados los oligarcas de Estados Unidos porque están
y lo saben perfectamente bien, están al borde de una revolución social de dimensiones gigantescas. Recordemos que en Rusia, en su momento, estaba el zarismo, con su SS, que la protegía durante décadas, generaciones, y que al final cayó igual, cuando la presión fue lo suficientemente fuerte. Lo mismo en China. En China estaba el emperador de China, y el imperio era un imperio donde solamente unas pocas decenas de miles sabían leer y escribir. El resto eran todos analfabetos. Igualmente cayeron. Me pregunto si ahora este coronavirus está llevando las cosas a revoluciones a gran escala, no solo en Estados Unidos, sino aquí en estos países con 2 camas cada 1000 habitantes, como Italia, como Francia, y no hablemos de China, donde la dictadura, no sé si hay una cama cada 10.000 habitantes. La historia nos enseña que es raro que haya una clase gobernante que no sea una clase degenerada, una clase de déspotas como era en el Imperio Romano. ¿Recuerda el Imperio Romano? Rara vez tuvieron un emperador o gobernantes que merecieran ese nombre, que merecieran el respeto del pueblo. Nerón, Calígula, Heliogábalo, Cómodo, Julio César, todos dictadores y siempre genocidio de por medio. Aquí está pasando exactamente lo mismo, porque la historia se repite cuando se repiten la misma clase de gobernantes en el poder. La humanidad evoluciona, hay una evolución evidente, pero muchísimas veces llegan al poder elementos humanos, si es que podemos llamarlos humanos, que tienen la misma metodología y la misma ideología que los dictadores, que los gobernantes de hace 1000 años, de hace 2000 años. Cuando llegan ellos al poder, como es ahora, en estos países, donde nadie se preocupa por el sistema de salud, nadie se preocupa por los pobres, va a suceder exactamente lo mismo que sucedía antes, con las enormes revoluciones del pasado de hace poco tiempo. No digo que son nazis, pero el resultado final es tan similar que habría que estudiar el tema en profundidad. Es una ocasión muy importante para Estados Unidos para cambiar el sistema. Cuando miro aquí es porque estoy viendo las estadísticas. Por ejemplo, estoy viendo ahora que en Japón hay 13 camas cada 1000 habitantes. En Bielorrusia 11 camas. En Ucrania casi 9 camas. Pero en Estados Unidos 2 camas y pico. 2 camas. Este nivel, voy bajando acá en la lista de los lazaretos, claro, están a un nivel tan bajo que esto es espantoso. En Irlanda 2 camas, Reino Unido 2 camas, 2,8 dice, pero son 2, 2,8 son 2, no son 3, ni son 2,8. En Arabia Saudí 2 camas, en Canadá 2 camas, Vietnam, y seguimos bajando en la escala biológica. Egipto 1 cama, 1,6, o sea, una cama, como en Perú, o sea, Egipto y Perú son países hermanos en la cantidad de camas, Colombia 1,5, y seguimos bajando y bajando y bajando, El Salvador, los Emiratos Árabes, 1,2, 1 cama cada 1000 habitantes, Qatar 1 cama, Qatar, aquí tienen a esta gente que se supone que tienen suficiente capital para invertir en el pueblo, en Qatar hay 1 cama cada 1000 habitantes, y así como en Bolivia, va, Qatar y Bolivia, países hermanos. Costa Rica, y seguimos viajando, ya no, seguimos bajando hasta el nivel básico. Madagascar, no hay ni siquiera 1 cama, etcétera. Esto, si no se soluciona de una manera racional y humana, de calidad moral superior, esto va a acabar tarde o temprano, ahora, el próximo año, el siguiente, o en 10 años, va a acabar en revoluciones terribles. Y no creo que las clases gobernantes dictatoriales de Estados Unidos, de Francia, de Gran Bretaña, de Italia, no creo que los dictadores que están ahí vayan a cambiar las cosas, porque tienen la mentalidad de Atila, de Gengis Khan, de Julio César, la mentalidad de Nerón, de Calígula. Ellos viven su mundo, el primer mundo, y disfrutan
posiblemente como disfrutaba Nerón y Calígula, destruyendo masivamente vidas humanas. No creo que cambien, pero esto va a dar un paso importante, será un paso importante en la evolución de la humanidad. Recuerden esto, Japón tiene 13 camas cada 1000 habitantes. Estados Unidos tiene 2 camas. ¿Esa diferencia a qué se debe? Que Japón no utiliza sus recursos en armamento y en gastos innecesarios. 13 camas contra 2. Hay revolución muy posible en los próximos años o próximas décadas. Quizá yo, aunque soy un hombre de casi 60, contemple esas revoluciones. Lamentablemente no es una decisión que toma un individuo, sino que toma una clase dirigente degenerada, completamente depravada, como depravado era Adolfo Hitler y los nazis.